Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con el temario. La clase de hoy va a ser sobre sífilis. Soy el instructor del Departamento de Agentes Biológicos, Kevin Zabaleta. Y bueno, espero que queden las dudas menos posibles y si es que ya tenían, pues que sean resueltas. Entonces, en cuanto a generalidades de la sífilis, tenemos que es una enfermedad sistémica que tiende a la cronicidad. Es causada por una espiroqueta, conocida como Treponema pallidum, subespecie pallidum, tomando en cuenta que hay otras subespecies de este mismo Treponema pallidum, pero la causante de la sífilis es la subespecie conocida por el mismo nombre, que sería la más virulenta de todas. Habitualmente, la transmisión ocurre por vía sexual. Sin embargo, en casos raros, puede transmitirse por contactos no sexuales, por medio de transfusiones sanguíneas o directamente por vía vertical a través de la placenta desde la madre hasta el feto. Se trata de una infección que no supone un riesgo para la vida, pero sí puede acarrear lesiones o complicaciones debilitantes mucho tiempo después. La enfermedad es famosa debido a su prevalencia actual y debido a las personas reconocidas que la han padecido, es decir, famosos, personajes emblemáticos. Debido a la variedad de manifestaciones que presenta, también se le conoce como la gran imitadora debido a que tiene múltiples manifestaciones clínicas y bueno, posee una prolongada historia natural de la enfermedad, haciendo que ésta se divida en varias fases, siendo 3 o 4 las más importantes, pero comenzamos con un periodo de incubación que va de 15 a 21 días, pudiendo durar hasta un mes, en algunas ocasiones raras. Una fase primaria que se caracteriza por el chancro en el sitio de inoculación, un chancro con características únicas que vamos a ver más adelante. Una fase secundaria que la principal manifestación es un exantema generalizado, lesiones mucocutáneas y linfadenopatías, además de síntomas generales que pueden ocurrir también. Una fase latente con ausencia de síntomas y que puede durar desde 2 hasta 20 o 30 años. Y una fase terciaria caracterizada por la reactivación y que puede ocasionar y traer consecuencias graves, principalmente en el sistema nervioso central. Ahora, en cuanto a las características de la bacteria, tenemos que Treponema pallidum es una espiroqueta que mide 2 micras de diámetro, tiene extremos ahusados con una longitud aproximada de 6 a 20 micras. No son bacterias visibles con la microscopía convencional, es decir, como ya habrán leído, es visible por medio de microscopía de campo oscuro o por microscopía de contraste de fases. Son bacterias no cultivables, muy lábiles en el medio ambiente y no pueden ser clasificadas por medio de la tinción de Gram. Es una bacteria mótil gracias a estos filamentos flagelares que están pintados de morado, que se anclan en cada extremo de la bacteria a los motores flagelares. Estos motores flagelares harán girar a los filamentos flagelares para que la espiroqueta se mueva en forma de sacacorchos, ¿sí? Es decir, como en espiral. Además tiene filamentos citoplásmicos, pero sin embargo no son tan importantes en la motilidad. Carece de patrones moleculares asociados a patógenos, por lo que también se conoce como una bacteria invisible, la conocen. Y bueno, carece de una resistencia antimicrobiana conocida. De hecho, se cree que es una bacteria que involucionó, perdió ciertas características de virulencia, por lo que actualmente el tratamiento no es tan grave. Ahora, como dato curioso, Al Capone, el gángster de Estados Unidos de los años 20 a 30, se sabe que mientras estuvo recluso en Alcatraz, él comenzó a padecer síntomas neurológicos, principalmente demenciales, y se cree que fueron secundarios a una sífilis que adquirió en su adolescencia, dado que se conocía su antecedente de convivir con sexoservidoras, y después de que sufrió un EB6 isquémico debido a estas manifestaciones tardías de la sífilis, a los 4 días falleció.
En cuanto a epidemiología, veremos que es una enfermedad cosmopolita. Se estima que en 37 países que aportaban información a la OMS en el año 2015, se cree que hubo 22.800 casos de transmisión materno-infantil. Determinados grupos de población se ven influenciados de manera alta por la enfermedad. Esto vamos a ver ahorita en un momento qué grupos de población son los que presentan mayor cantidad de casos. Y bueno, la sífilis no tratada, al igual que muchas otras enfermedades de transmisión sexual, aumentan el riesgo de transmitir o contraer la infección por el virus de inmunodeficiencia humana en cierta cantidad. A pesar de que actualmente se dispone de un tratamiento eficaz, la sífilis sigue siendo una causa importante de morbilidad. Esto debido a que se ha perdido el miedo al embarazo y vamos a ver más ahorita en un momento por qué. La OMS también estima que en el 2016 en todo el mundo se produjeron 5.6 millones de nuevos casos de sífilis en adolescentes y adultos de 15 a 49 años. Ahora, si se dan cuenta, nuestro país tiene ciertos grados de incidencia de casos de sífilis. También, si se dan cuenta, aquí en un reporte nos presenta que la gente de grupos de 21 a 35 años son los que más presentan casos de sífilis y esto se ve asociado a que es una etapa de vida sexual activa. Y si se dan cuenta aquí en esta gráfica obtenida por el Centro de Vigilancia Epidemiológica, nos damos cuenta cómo a lo largo de los años comenzó a disminuir el número de casos en México de las formas tanto congénitas como las formas, digamos, en pacientes adultos de sífilis. Sin embargo, en los últimos años, si se dan cuenta, la curva comenzó a subir. ¿Esto a qué se debe? Les comentaba hace un rato que se ha tenido menos miedo del embarazo porque actualmente los tratamientos contra el virus de inmunodeficiencia humana se cree que son fáciles de llevar a cabo. Entonces la gente deja de usar condón y esto ha aumentado el número de casos de sífilis y de otras enfermedades de transmisión sexual debido a la falta de educación sexual que tenemos en nuestro país. Ahora, ¿qué factores de riesgo hay en la población? Bueno, tener relaciones sexuales sin protección, la promiscuidad, la falta de educación sexual. En este caso de la promiscuidad es algo que no está bien definido porque algunas bibliografías mencionan que con 2 parejas en toda tu vida ya se considera una persona promiscua, sin embargo, no podemos abocarnos a esto y esto es más dependiendo del contexto social y epidemiológico de la población. La falta de educación sexual, como les comentaba, y bueno, las personas de los siguientes grupos, que son los adolescentes, los sexoservidores y los drogadictos, son los pacientes que tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad. Ahora, en cuanto a la patogenia de la enfermedad, vamos a ver que de manera general, la dosis infectiva es de 50 espiroquetas aproximadamente. Un treponema pálido en una espiroqueta se puede dividir por fisión binaria aproximadamente cada 30-38 horas y las manifestaciones clínicas comienzan a aparecer cuando hay una concentración de 10 a las 7 bacterias por gramo de órgano, es decir, por gramo de tejido. Como les comentaba hace un momento, el periodo de incubación es de 21 días. Bueno, una vez que se transmite, tiene que llegar a un lugar a donde adherirse. Se cree que el sitio de unión en los tejidos es la fibronectina y la laminina. Posteriormente, va a haber una penetración de las uniones intercelulares. Y una vez que el sistema inmune se adapte, va a poder utilizar a los TLR para reconocer a los patrones asociados porque están ocultos. Les comentaba hace un dato que no tiene patrones moleculares asociados a patógenos visibles en el exterior
Sin embargo, con el paso del tiempo, por medio de los CD14, se puede adquirir la capacidad de presentar estos patrones moleculares. Y bueno, el cambio antigénico es un factor de virulencia que tiene la bacteria y que le permite escapar en ciertos momentos del sistema inmune. Tenemos, les comentaba hace un rato, una fase primaria. Se va a caracterizar porque va a haber una inflamación del endotelio de las arterias que va a causar que éstas se obliteren, provocando isquemia y necrosis, que se va a manifestar en el exterior como una úlcera. Posteriormente pasamos a una fase secundaria que se va a caracterizar por infiltrados de bacterias en la dermis, que nos va a generar máculas, pápulas y síntomas generales. Se considera que la fase secundaria es una fase de alta transmisibilidad debido a que las lesiones en la piel tienen altas concentraciones de las espiroquetas. Y una fase terciaria que se va a caracterizar por gomas u otras lesiones. En cuanto a la anatomía patológica, lo más común es que siempre aparezcan plasmocitos y linfocitos alrededor de los vasos sanguíneos. Aquí si se dan cuenta, aquí hay espiroquetas enrojecidas. Y bueno, vamos a ver que las fibras elásticas se van a ver rotas por los polimorfonucleares y va a haber un patrón de fibrosis del endotelio de los vasos común en todos los casos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que definir ciertas definiciones, que es la sífilis temprana. Es aquella sífilis ya sea primaria o secundaria o sífilis latente hasta el primero o segundo año desde que se detecta la infección. Después del segundo año se considera como sífilis tardía. También tenemos a la sífilis terciaria o tardía, que ya les comentaba que se presenta 2 o hasta 20 años más tarde y que son consecuencias de la reactivación de la patología de estas espiroquetas. Es sabido que la sífilis del sistema nervioso central es muy grave y tiene no dificultad en la selección del tratamiento antibiótico, sino dificultad en la mejora del daño que va a causar la infección. Entonces vamos a comenzar con la sífilis primaria, que se caracteriza por la aparición del chancro en el sitio de inoculación, es decir, en el primer lugar donde entraron las espiroquetas. El sitio más frecuente de aparición es en el pene, labios vulvares, cuello uterino o región anorrectal, en el caso de que haya relaciones sexuales genital anal. A menudo este chancro se va a asociar a linfadenopatía regional, es decir, va a haber ganglios infartados y engrandecidos en la región aledaña al chancro. Y bueno, ¿qué características tiene este chancro? Va a comenzar como una pápula indolora, con una base bien definida, indurada, que comienza a erosionarse con el paso de los días. En unos 3 a 6 días comienza a erosionarse y se va a transformar en una úlcera indolora con bordes nítidos, limpia y que no va a manifestar supuración u otro tipo de exudado, como se puede apreciar en la imagen de la derecha. Si se dan cuenta, el fondo se encuentra limpio, está definida, parecía tener una consistencia sólida. Y bueno, este chancro va a remitir sin dejar una lesión característica. En ocasiones puede dejar una pequeña cicatriz, pero esto va a depender mucho de que haya una sobreinfección bacteriana, que en este caso pudiera ocasionar también dolor. Si bien la úlcera o el chancro típico de la sífilis se ha definido como una úlcera no hipersensible, es decir, no dolorosa, no purulenta e indurada, solo una muy pequeña parte de los pacientes va a tener esta tríada de signos. ¿Por qué? Porque generalmente estas lesiones se van a sobreinfectar. Entonces no hay que casarnos con el hecho de que el chancro de la sífilis
siempre tiene que ser indoloro o con bordes nítidos o sin supuración, porque tenemos que tomar en cuenta también que se pueden sobreinfectar y el tiempo que haya transcurrido desde la aparición de este hasta la sobreinfección por otro tipo de agentes. Aquí, si se dan cuenta, vean igual la característica de las úlceras bien definidas, ya sea en el glande o en las regiones orales, que es lo más común, pero como les comentaba, también puede aparecer en la región anal. Entonces, luego de que aparece y remite el chancro, 4 o 10 semanas después de esta, va a aparecer la sífilis secundaria, que se caracteriza porque aparecen síntomas generales como fiebre y linfadenopatías, ya no solo en la región donde fue la inoculación, sino más generalizadas. Las lesiones del exantema que van a aparecer van a ser de tipo macular, papular o pustular, que generalmente no van a ser pruriginosas en la mayor parte de los casos, es decir, no van a causar comezón. Nunca las lesiones de una sífilis secundaria van a ser de tipo vesicular y ampollar, porque esta característica es propia de la sífilis congénita. Ya en el canal también está subido un video de lesiones elementales en dermatología para que ustedes logren apreciar y diferenciar cada lesión de las siguientes enfermedades que vamos a estar viendo a lo largo del curso, ya que vamos a pasar a las dermatológicas. Entonces, les comentaba que siempre van a ser máculas, pápulas y pústulas, es lo que está en negritas en la diapositiva, y quiero que tomen en cuenta que vesículas y ampollas solo van a aparecer en la sífilis congénita, nunca en la sífilis secundaria de un paciente adulto. Las lesiones, la mayoría de veces pueden aparecer en tronco y extremidades, y aproximadamente el 80% de los casos va a haber lesiones que también van a estar en palmas y plantas. A diferencia de esto, en pacientes con VIH, las plantas y las palmas no se ven afectadas. Sin embargo, no solo la piel es la que puede verse afectada, también puede ser las mucosas, apareciendo en estas igual lesiones elementales, en antemas en estas, y en ocasiones va a aparecer una lesión especial conocida como condiloma plano, que no es más que un grupo de pápulas que confluyen. También se pueden ver afectadas las meninges con sus síntomas propios de un cuadro meningeo. El hígado se va a ver afectado también en algunas ocasiones. Principalmente se demuestra la elevación de las transaminasas y a nivel de ultrasonido se va a ver el engrosamiento o inflamación de este. Los riñones también pueden ser afectados, al igual que múltiples órganos y áreas del cuerpo. Aquí les presento algunas lesiones de la sífilis secundaria. En la figura A, pues lesiones maculares y papulares en las palmas de las manos. En la figura B, máculas y pápulas de igual modo, pero en la planta del pie. En la figura C, un exantema más generalizado de tipo maculopapular. Si se dan cuenta, no solamente son manchas, sino también hay lesiones abombadas que parecen ser sólidas en todo el dorso, toda la espalda. En la figura D, una lesión característica cuando aparecen en la cabeza, en el cuero cabelludo, es que generan alopecia. Y en la figura F, a la izquierda, en el área del escroto, encontramos el condiloma plano, que es lo que les comento, que es la confluencia de varias pápulas que hacen esta lesión. La siguiente fase sería, o es la sífilis latente, en la que, como les comentaba, no hay manifestaciones clínicas características y, bueno, esta puede durar muchísimos años. No nos vamos a dar cuenta como tal de que el paciente tiene sífilis, sino que esta se detecta simplemente por serología. Y el hecho de que el paciente tenga sospecha de antecedentes de lesiones que nos sugieran que el paciente pudo haber estado expuesto a la bacteria, que pudo haber tenido la enfermedad en algún momento de su vida. Ahora, la sífilis latente se puede considerar latente temprana hasta menos de un año,
y latente tardía después del año. Era lo que les comentaba hace un momento. Ahora, ¿qué pasa cuando la latente se reactiva? Hay dos manifestaciones que son características de la sífilis terciaria. Sin embargo, ambas son ya muy raras actualmente debido a que los tratamientos afortunadamente son muy efectivos contra la bacteria, pero en el caso de que no se haya tratado la enfermedad, pues puede aparecer en cualquier momento dentro de la historia natural y el desarrollo de la enfermedad. Entonces, tenemos dos tipos principales de sífilis tardía o sífilis terciaria. La primera es la benigna, que va a ser una sífilis gomosa, se caracteriza por la aparición de gomas en cualquier área del cuerpo, generalmente es en la piel, pero puede aparecer en cualquier órgano, hígado, riñón, incluso huesos, que es una característica muy devastadora, pero muy rara. Y la sífilis maligna, sífilis tardía maligna, que puede afectar casi cualquier órgano, sin embargo tiene más predilección por el sistema nervioso central y por el sistema cardiovascular. Ahora, comenzamos con la neurosífilis. Esta va a tener características asintomáticas y sintomáticas. Como tal, la sintomática, como su nombre lo dice, pues no va a haber presencia de síntomas característicos. Sin embargo, cuando se analiza el líquido cefalorraquídeo, se puede encontrar la presencia de pilocitosis, aumento de concentración de proteínas, disminución de glucosa y el LCR, el líquido cefalorraquídeo, va a ser reactivo a la BDRL. Aquí me faltó una D en la diapositiva, pero es BDRL. Ahora, la neurosífilis como tal, la sintomática, la podemos clasificar en tres tipos principales. Meningia, meningovascular, vamos a tomarla como uno, en el tabes dorsal y en una paresia general. Entonces vamos a comenzar con la sífilis meningovascular. La sífilis meningia puede manifestarse por cefalea, náuseas, vómito, vómito en proyectil en algunos casos, rigidez de nuca, que viene consigo los signos meningios, que ya habíamos comentado en clase, los signos de Kernick y Brusinski, afección de los pares craneales, convulsiones o cambios en el estado psíquico de los pacientes, es decir, en el estado conductual, en el estado anímico, emocional. Cuando se vuelve meningovascular, se afecta también la circulación de los vasos y aparece un estado de choque local, principalmente por la afectación de la arteria cerebral media. Es en estos casos cuando una sífilis meningovascular puede causar, digamos, un síntoma de parálisis general, pero generalizado en esa área. Entonces, los síntomas para este estado de parálisis o de paresis va a ser propiamente dicho la mnemotecnia paresis. Vamos a comentar con la personalidad. Va a haber cambios conductuales, va a haber cambios en la forma en la que la persona se dirige con los demás, la forma en la que la persona actúa. Va a haber cambios en las emociones, es decir, puede pasar a una distimia, es decir, estar de repente feliz y luego triste o diferentes estados de ánimo que puedan afectar el desenvolvimiento de la persona. Los reflejos no van a estar disminuidos, sino que van a estar exacerbados. Los ojos, va a haber afecciones en los ojos, como vamos a ver más adelante, como la pupila de Argyll-Robertson. Va a haber cambios en los demás, en las demás sentidos. Va a haber cambios en la percepción, va a haber cambios en la propiocepción, en la estereocepción. Va a haber cambios en el intelecto, es decir, en la capacidad de retener, la capacidad de memoria, la capacidad de pensar lógicamente. Y además, speech, de habla. El paciente, si era una persona muy parlanchina, va a dejar de hacerlo, va a mostrar cambios de conducta como tal en cuanto a su lenguaje, en cuanto a su comunicación con las personas que lo rodean. Entonces, la segunda clasificación o segunda manifestación de la neurosífilis va a ser el tabes dorsal. Esto ya lo habrán escuchado seguramente en algunas ocasiones, a lo mejor en Inmuno también lo escucharon.
Y bueno, esta es una forma que corresponde a la desmielinización de las columnas o de los cordones posteriores de la médula espinal. Los síntomas que se van a presentar por la desmielinización de los cordones posteriores, que recuerden que son motores, van a ser ataxia en la marcha, es decir, van a tener una marcha atáxica o conocida de otra forma como marcha cerebelosa, con ampliación en la base de la marcha, es decir, el paciente va a acentuar más el pie al caminar porque para sentir que está pisando adecuadamente, porque no pueden tener una percepción adecuada. En estos pacientes el signo de Romberg, que les voy a dejar tarea que busquen, va a ser positivo, signo de Romberg, que evalúa esta integridad cerebelosa. Sin embargo, aunque no afecta como tal al cerebelo, pero sí afecta a los cordones posteriores. También les comentaba que puede haber una pupila de Archie-Robertson que se caracteriza porque va a ser una pupila miótica, que va a tener el reflejo de acomodación, sin embargo no va a tener el reflejo fotomotor ni el consensual. Entonces, aunque a la acomodación los ojos y las pupilas puedan responder, el reflejo fotomotor, que recuerden que es cuando colocamos un haz de luz frente al ojo, la pupila tiende a causar miosis, es decir, a contraerse. Esto no va a ocurrir, es una pupila que va a estar constantemente en miosis y no va a responder a los cambios de luminosidad. Aquí en la diapositiva les pongo dos enlaces, uno va a la marcha táxica y otro a la pupila de Archie-Robertson, para que puedan pues verlo de manera más real y no se quede solamente en palabras. El tabes dorsal también puede causar sensaciones de dolor punzantes, como si fueran relampagueantes. Puede afectar obviamente cualquier órgano. Sistema gástrico, intestinal, puede causar inflamación de estos, causando síntomas parecidos a un abdomen agudo. Y también puede causar vejiga neurógena, es decir, afectar a la vejiga de tal forma que se cause incontinencia urinaria en los pacientes. Y bueno, la paresia general, que es la última forma o la tercera forma de la neurosífilis sintomática, es una afección generalizada. Como su nombre lo dice, disminuye la capacidad general de concentración, pérdida de la memoria, disarte, es decir, dolor de las articulaciones, va a haber cefaleas, desde leves a graves, y estados constantes de irritabilidad. Sin embargo, las más características son la sífilis meningovascular y el tabes dorsal. En cuanto a la sífilis cardiovascular, esta se caracteriza porque va a causar arteritis, es decir, inflamación del endotelio de las arterias, la arteritis. Y bueno, suelen ser afectaciones que ponen en peligro la vida. Por lo general comienza afectando a la aorta, principalmente en la porción supracardíaca, y si recuerdan en esta área, pues están cerca las coronarias. Entonces, puede causar tres afectaciones que van a poner en peligro la vida, que va a ser estenosis de las coronarias, con su consecuente pues disminución del flujo sanguíneo, ocasionando isquemia, angina de pecho por lo tal, y en algunos casos incluso infarto agudo al miocardio. La segunda es que las válvulas del corazón se cicatricen, causando que la sangre se regurgite, es decir, se regrese, y esto se le conoce como insuficiencia valvular. Otra es que pueda causar debilidad de la pared de la aorta, ocasionando un aneurisma saccular, que puede causar síntomas de disfagia, ronquera, dificultad para respirar, dolor espinal, porque este mismo aneurisma va a estar erosionando a los cuerpos vertebrales, e incluso puede culminar con la rotura de un aneurisma, que culminaría con la muerte rápida del paciente por la cantidad de sangre que se perdería. Ahora, sífilis en el embarazo. Todas las embarazadas deben de realizarse detección, a todas se les debe de realizar detección para ciertas enfermedades, entre estas está incluida la sífilis. Y bueno,
El único tratamiento para sífilis que se encuentra recomendado en el embarazo es la penicilina. El tratamiento con penicilina impide en un 90% de los casos la sífilis congénita. Ahora, en pacientes que tengan sospecha de padecer sífilis, se le debe realizar también pruebas treponémicas a las 28 semanas y de nuevo en el parto. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre una prueba treponémica y una prueba no treponémica. La tetraciclina y doxiciclina se encuentra contraindicada en el embarazo. La eritromicina, por ejemplo, que es un tratamiento también alterno, no consigue una erradicación adecuada y no se recomienda el uso en pacientes embarazadas porque pues no va a erradicarlo. Por consecuencia, si se dan cuenta, solamente podemos utilizar la penicilina en el tratamiento para la sífilis durante el embarazo, ¿no? Entonces, las mujeres deben ser sometidas a un proceso de sensibilización para que se pueda utilizar en ellas, pues, la penicilina. Ahora, vamos con la sífilis congénita. La sífilis congénita pertenece a un grupo de enfermedades que son adquiridas de forma congénita, como su nombre lo dice, que se conocen como Torch-Slave-Z. Ahora, ¿a qué nos referimos con Torch? Supongo que ya lo habrán leído y creo que en algún momento se les pregunte. La T hace referencia a una enfermedad conocida como toxoplasmosis, causada por Toxoplasma gondii, un parásito. La O hace referencia a otras enfermedades. La R a rubéola. La C a citomegalovirus, o en algunos casos también se puede ser considerada como coxsackie-virus, virus Coxsackie tipo B. La H a los herpes virus simples. La S hace referencia a sífilis, que es lo que estamos viendo, o a septicemia. La L a listeriosis. La A Australia. La V a varicela zoster. La E a virus del Epstein-Barr. Y la Z a Zika. Entonces, si se dan cuenta, la sífilis pertenece a este complejo, porque puede causar enfermedad en los fetos y una vez que estos nacen, puedes generar manifestaciones clínicas manifestándose de forma congénita. Por lo tanto, generalmente ocurre en hijos o en hijos de pacientes no tratados y el lactante puede tener síntomas múltiples o incluso ninguno y presentarse hasta los 6 u 8 semanas de vida, lo que conoceríamos como sífilis congénita tardía. Recuerden esto. Después de 6 a 8 semanas de la aparición de los síntomas, bueno, que aparezcan después de 6 a 8 semanas, la conoceremos como sífilis congénita tardía. Hay que tomar en cuenta que una infección de una madre que sea cercana al parto puede ocasionar que la serología, la búsqueda de anticuerpos sea negativa. Por lo tanto, vamos a tomar en cuenta las manifestaciones clínicas, que lo principal es el exantema maculopapular. Ya les comentaba hace un momento que también pueden aparecer vesículas y ampollas que solamente aparecen en ese tipo de sífilis. Va a haber placas en las mucosas, puede aparecer. Puede haber una secreción serosa nasal, lo que ocasionaría una voz nasal. Vamos a encontrar a los pacientes con hepatosplenomegalia, ictericia en algunos casos, elevación de las transaminasas, elevación de las bilirrubinas. Va a haber cierto grado de anemia en algunos pacientes. La osteoartritis o osteocondritis no es tan común. Sin embargo, hay una tríada característica de la sífilis congénita que quiero que la recuerden. Se conoce como tríada de Hutchinson y está compuesta por sordera, queratitis intersticial y dientes de Hutchinson. En algunas otras bibliografías la van a encontrar como sordera, prominencia frontal o dientes de Hutchinson. Los dientes de Hutchinson son estos típicos dientes que aparecen en la imagen, en dientes de tiburón, dientes de sierra, pero obviamente van a aparecer de forma más tardía, ¿no? Otras lesiones que se tomaban en cuenta antes para esta tríada eran las tibias en sable y nariz sencilla de montar. Sin embargo, han salido de esta tríada y ya no se toman en cuenta para la tríada. Sin embargo, pueden ser manifestaciones que pueden estar presentes en una sífilis congénita. Y bueno, de otra forma también puede haber deterioro cognitivo en los pacientes, deterioro del sistema nervioso central, manifestándose pues con dificultad para el desarrollo
psicomotriz o emocional de los niños. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Para empezar, hay que recordar lo que comentábamos hace un rato. La bacteria no puede ser observada al examen microscópico convencional. Por lo tanto, se utiliza un microscopio de campo oscuro, que tiene un 90% de sensibilidad. Sin embargo, no en todas las clínicas se cuenta. De hecho, en la gran mayoría de clínicas o hospitales de aspecto público, no vamos a encontrar ese tipo de microscopía. Estos se encuentran en clínicas, hospitales o hospitales de detección de enfermedades de transmisión sexual principalmente. Ahora, la muestra, en el caso de que sean lesiones orales, no se recomienda hacer el campo oscuro, porque debido a que solo observamos la forma de la bacteria, podemos encontrar a otras treponemas, a otras espiroquetas no patógenas que puedan ocasionarnos una confusión. Entonces, para el diagnóstico tenemos pruebas no treponémicas y pruebas treponémicas. ¿A qué me refiero con esto? Que las pruebas no treponémicas no utilizamos antígenos propios de la bacteria, es decir, antígenos que estén presentes en la bacteria. Por lo tanto, tenemos a la BDRL, que significa Venereal Disease Research Laboratory, y que utiliza como antígenos a la cardiolipina, al colesterol y a la lecitina. Que, bueno, es una prueba que se encuentra, pues, diseñada, como les comento, para detectar la presencia de raginas. Y que también se encuentran o son muy parecidas a lípidos de la superficie celular de las espiroquetas. Pero si se dan cuenta, o lo que les comentaba es que no son antígenos propios de la bacteria, sino que también se encuentran en nuestros tejidos y se liberan, por ejemplo, en el daño celular. Por lo tanto, aunque sean positivas, siempre tendremos que confirmar con una prueba treponémica. La RPR también es una prueba no treponémica. Y bueno, dentro de las pruebas treponémicas tenemos a la prueba de hemaglutinación de Treponema pallidum, prueba de aglutinación de partículas de Treponema pallidum y la prueba por absorción de anticuerpos fluorescentes de Treponema pallidum. Estos sí utilizan antígenos específicos de las bacterias y son más para confirmar. Por lo tanto, las pruebas no treponémicas se tornan en general positivas 4 a 6 semanas después de una infección o 1 a 3 semanas después de la aparición de una lesión primaria. Casi siempre en una sífilis secundaria van a ser positivas. Sin embargo, como les comentaba, no son 100% confiables y deben guardar relación con los datos clínicos del paciente. Aunque sean negativas o positivas, siempre tiene que haber relación clínica o sospecha clínica con el paciente. Y bueno, se recomienda una vez que una BDRL o una RPR sea positiva, se confirme con una prueba treponémica. De otros métodos nos ayudamos también, como el enzimo inmunoanálisis, o el ensayo inmunoenzimático, las pruebas rápidas, que no en todos los países se cuenta, pero en el nuestro sí, y la PCR. Sin embargo, no es muy común mandarla o solicitar una reacción en cadena de la polimerasa para sífilis, porque pues las manifestaciones clínicas junto con la serología pues va a ser suficiente para hacer el diagnóstico. Entonces se recomienda realizar actualmente un análisis inmunoenzimático junto con una prueba no treponémica y después confirmarla con una prueba treponémica. Ahora, en cuanto a los tratamientos, van a ser muy parecidos todos los tratamientos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también el estadio clínico de la enfermedad. Y en el caso de la sífilis primaria, secundaria o latente temprana, que era 1 año máximo de latencia, el tratamiento de elección va a ser la penicilina G-benzatínica. ¿A qué dosis? A 2.4 millones de unidades en dosis única.
Esto es la primera opción y la más eficaz. Sin embargo, sabemos que hay pacientes que son alérgicos a los betalactámicos o a las penicilinas y podemos recurrir a ciertos fármacos alternos. Uno de ellos es la doxiciclina, con dosis de 100 miligramos orales. Esta es la segunda terapia más aceptada por las guías de manejo de la CDC, por las guías de manejo de la Organización Panamericana de la Salud y de la Mundial de la Salud. Entonces, la doxiciclina sería la segunda opción. En tercer lugar, tendríamos a las tetraciclinas o a la ceftriaxona. Hay una reacción característica de la sífilis conocida como la reacción de Jarisch-Hersheimer. Y bueno, se caracteriza porque hay una fiebre y agravación del cuadro clínico en las primeras horas después del tratamiento. No es una manifestación que ocurre en todos los pacientes, tampoco es una manifestación discapacitante o incapacitante, pero se va a resolver dentro de 24 horas aproximadamente. Y bueno, esta reacción de Jarisch-Hersheimer se caracteriza o se debe debido a la destrucción masiva de espiroquetas. Y pues se debe tener en vigilancia estrecha a los pacientes que presenten espasmos laringios o angina de pecho por el riesgo de que causen un infarto agudo del miocardio y que se encuentre a la mano todo lo necesario para reanimar. En el caso de las embarazadas, puede que esta reacción genere un parto prematuro, entonces también hay que tenerlo en cuenta. Y no hay un tratamiento profiláctico o un tratamiento preventivo de la reacción de Jarisch-Hersheimer. No se recomienda ningún tratamiento profiláctico, sin embargo, solamente es recomendada la administración de antipiréticos para evitar que la fiebre se eleve a elevadas cifras. Las cifras están elevadas. En el caso del tratamiento de la latente tardía, que recuerden que era después de un año, igual van a ser 2.4 millones de unidades, pero ya no va a ser una dosis única, sino va a ser cada semana por 3 semanas. La dosis de doxiciclina y de tetraciclinas van a ser las mismas. Sin embargo, en lugar de ser de 14 días, como eran anteriormente, van a pasar a ser de 28 días. En el caso de una sífilis tardía rara, sin neurosífilis, es decir, que sea tardía pero no haya manifestaciones del sistema nervioso central, la dosis va a ser exactamente la misma de penicilina, de doxiciclina y de tetraciclinas. Van a ser exactamente las mismas a las anteriores, pero se recomienda el estudio del líquido cefalorraquídeo en todos los pacientes constantemente. En el caso, por ejemplo, de la administración de la penicilina G-benzatínica, cada semana se recomienda un análisis del líquido cefalorraquídeo para ver cómo se encuentra la presencia de, bueno, cómo se encuentra la calidad de este. Recordando que cuando hay afección del sistema nervioso central, luego podemos encontrar espiroquetas o va a ser reactiva la prueba de BDRL en el líquido cefalorraquídeo. En el caso de la neurosífilis, aquí la primera opción va a ser penicilina G acuosa. Vamos a elegir, dependiendo de la gravedad y dependiendo del tamaño del paciente también, 18 a 24 millones de unidades intravenosas al día. Estas unidades se van a administrar cada 3 o 4 horas, de preferencia cada 4, por medio de infusión continua por 10 a 14 días. La segunda opción es la penicilina procaínica, que se tiene que administrar junto con Probenecid 4 veces al día, igual por 14 días. Y bueno, en el caso de la sífilis congénita, el tratamiento de primer línea depende del estado del bebé. Si es un bebé que se encuentra normal, pero se sabe que la madre es reactiva o tiene sífilis activa, se va a utilizar la penicilina G acuosa a una dosis de 150,000 unidades internacionales por kilogramo por vía intravenosa cada 24 horas por 10 días. Y tenemos que estar evaluando constantemente al bebé. En el caso de que un bebé se encuentre normal, que se sepa que la madre no es reactiva a sífilis, pero se tenga la sospecha, se recomienda tener al bebé en observación
y esperar a que presente algún síntoma en los 15 días posteriores. Sin embargo, también es cierto que hay una dosis profiláctica, que es de penicilina procaínica, a dosis de 50.000 unidades por kilogramo vía intravenosa cada 24 horas por 10 a 14 días. Pero pues no es la más aceptada porque es necesario saber si el bebé en realidad está cursando con la enfermedad. Entonces, eso es todo por la clase de hoy, chicos. Espero que no queden dudas. Si es así, las vemos el día de mañana en la clase, en la asesoría. Y bueno, nos estamos viendo.